mientras haya sido positivo. ¿Pero qué les resultó si me tienen que hacer un comentario? Había algunas situaciones muy que el examen fue muy temprano. Sí, pero bueno. No discutan eso, chicos, porque no, ya nos vamos todos de acá. Chicos, más que nada en lo que, claro, ustedes están acostumbrados a cursar el viernes a la noche, ahora los entiendo. Son la única convicción que están en el turno de noche. Bien, lo que les iba a preguntar, porque hubo situaciones donde alumnos no tenían las tablas impresas, igual eso lo vamos a considerar, ¿sí? Vamos a ver qué planteo hicieron, si hay alguno justo de acá, de los alumnos que están acá presentes, que no hayan tenido las tablas. Yo lo doy por obviedad que las tablas no se pueden trabajar en forma digital, porque así venimos trabajando en los finales. Surgió el problema cuando se subió el protocolo y en el protocolo se decía que no se podía tener ningún material, apuntábamos con ningún material teórico de resolución de ejercicios, pero las tablas sí se consideraron. Bueno, después se hizo la aclaración en el aula, pero no muchos llegaron a poder conseguir las tablas impresas. Vamos, Eduardo, vamos que vamos al final. No, yo hasta incluso soy de decir en las clases que tienen que tener las tablas, porque lo digo en tradicionales o en los finales, entonces tengo la costumbre de decir que las tablas no se permiten en formato digital, solamente en digital tienen que tener la página del aula. Pero bueno, lo aclaro por si alguien no las tenía. Y como hubo más de un alumno, y bueno, se va a considerar el planteo, lo que hayan hecho, y en caso necesario se verá si se puede tomar algún complemento, en fin, ¿sí? O sea, que no sea una preocupación si alguien no contaba con las tablas. Yo, por ejemplo, los que tenían mi grupo, les decía que hagan todo el planteo y que si querían comentar, no cuento con las tablas impresas, también lo podían aclarar dentro del cuadro de texto de la resolución. Pero bueno, va a estar recién digo recién como si nosotros el tiempo nos vuela, pero tengo una pila para corregir importante. Y hay que ver la situación de cada uno, que se le corrige, si se le corrigen los 3 ejercicios, si se le corrigen 2, depende de cómo le haya ido en la primera parte teórica. Bien, dicho todo esto, quiero ver si hay alguna duda, y si no, tenemos que arrancar con la próxima unidad número 4. Y el parcial, no hay dudas, bárbaro. Y del parcial hablaremos luego, de que estén las notas. ¿Listo, chicos? Arrancamos unidad. Bien, ya 2 me dijeron que no por el chat, el que calla otorga, entonces consideremos que tema parcial pasó. Son 2 PDF. Valentina, a ver, en el aula virtual, en la unidad 4, parece que acá. Distribuciones de probabilidad conjunta, hay uno que es más bien teórico y otros son ejercicios, se llama ejercicios, el nombre del apunte ejercicio dice ejercicios de TCL, teorema central del límite, ¿sí? Es una práctica donde había ejercicios resueltos. Sí, ahí la estoy corroborando. Es una práctica con ejercicios resueltos, pero de un teorema en particular que aparece, el teorema aparece en el PDF que se llama distribuciones de probabilidad conjunta. Sí, es lo que hay nomás. Pero vamos a arrancar con ejercicios de TCL, va a ser lo último, diríamos. Arrancamos con el otro apunte. Les comparto el apunte para que tengan idea de lo que vamos a ir viendo.
Si lo tenés del año pasado, no fueron modificados, así que, y te lo llegaste a imprimir o algo, listo, manéjate con eso tranquilo. ¿Que la cursaste el año pasado, Valentina? Mm, Ah, bien, perfecto. Bueno, chicos, el apunte se encuentra en el aula virtual y lo que tienen, o sea, vamos a trabajar ahora con distribuciones de probabilidad, pero conjunta. ¿Qué significa esa palabra conjunta? Este es el apunte que ustedes yo les voy a dejar para que... sí, les estoy compartiendo. Hasta el punto 7, por ejemplo, hasta las actividades propuestas para la próxima clase, ya las pueden tener trabajadas. La idea es trabajar hoy con esto. No sé si vamos a llegar hasta la actividad propuesta de las 7, pero quedan para ustedes. ¿Sí? Después, bueno, vamos a ver lo que les esperan si la varianza de una suma, las propiedades reproductivas, el teorema central del límite. Estos son los ejercicios que aparecen en el segundo apunte que se llaman ejercicios de TCL. Aproximaciones no vamos a ver. Y esto vamos a ver qué significa. Y al final, que no son muchos, son pocos ejercicios que tienen, porque son 8 nada más ejercicios, ¿sí? Pero por eso están estos ejercicios más el otro apunte. Bueno, yo voy a compartirles ahora un Power, que es básicamente, trata sobre los ejemplos que están acá, el de variable aleatoria discreta. A ver si... para que después ustedes vean que, sí, es esta misma tabla, todo, ¿bien? Ustedes después ven el material y van a ver que es lo mismo. Bueno, les voy a compartir lo otro que está un poco más compacto. Ahí está. Bien. Bueno, arrancamos con esta unidad. Bueno, ¿qué va a pasar? Hasta nosotros venimos trabajando con una variable, por ejemplo, ¿qué vimos en la unidad anterior? Con variables aleatorias discretas, estudiamos una variable discreta y cómo era su distribución, o una variable continua y cómo era su distribución. En esta situación lo que vamos a trabajar con el estudio, pero de dos o más variables aleatorias. Básicamente, las variables con las cuales trabajamos pueden ser tanto discretas, ¿sí?, como continuas. Para practicidad es más simple que veamos en un ejemplo donde las dos variables recuerden que pueden ser dos o más variables aleatorias. Vamos a ver un ejemplo donde las variables son aleatorias discretas. Y el título era el estudio de dos o más variables aleatorias. Entonces, lo que vamos a conformar es un vector. Fíjense que acá está indicado la variable 1, la variable 2, la variable 3, hasta la variable sub k. Nosotros vamos a pensar ahora que estamos en un vector con dos variables, nada más. Y también lo que le vamos a estudiar a esas variables es si son independientes o no. Entonces, para sencillez, vamos a trabajar con un ejemplo. El cual es, en una ferretería se registran diariamente dos variables aleatorias. La variable X, número de artículos que se demandan por día, donde el recorrido de esa variable va de 0 a 3. Y número de artículos en existencia al inicio del día en la ferretería, donde la variable toma valores 1, 2 y 3. ¿Cómo las clasifico esas variables? ¿Cómo son? Número de artículos que se demandan, número de artículos en existencia. Discretas.
Bien, entonces vamos a trabajar con dos variables discretas. Y la vamos a conformar en un vector aleatorio. Por eso lo llamamos el vector XY, con el nombre de las variables. Y ahora si pensamos, ¿cuál sería el recorrido del vector? ¿Qué tengo que pensar? Todos los pares de el recorrido de la variable X con la variable Y. Por ejemplo, este par, ¿qué significa? Que la variable X toma el valor 0, o sea, no se demandan artículos por día, y la variable Y toma el valor 1. Hay un artículo en existencia. Este segundo par, 0, 2. 0 de la variable X, 2 de la variable Y. Hasta el par 3, 3, que serían 3 artículos que se demandan por día y 3 artículos que hay en existencia. Ahora bien, nosotros trabajamos con distribuciones de probabilidades de una variable u otra. Ahora lo que vamos a ver y estudiar es una distribución de probabilidad conjunta. Conjunta porque tengo en conjunción a dos variables. En este caso, variables X e Y. La distribución de probabilidad conjunta en simbología lo pueden representar así. P minúscula, XY. Y fíjense que acá se presenta una tabla, se la puede llamar tabla de contingencia, tabla de doble entrada. ¿Y qué me está representando esta tabla? ¿Qué observan en la misma? Una matriz. Sí, una matriz, pero ¿qué me está mostrando? Si voy al contexto. Bien, bien, bueno, fíjense, ahí Valentina me dice las probabilidades de las combinaciones. Cuando quiere decir combinaciones, considero que es la probabilidad de que la variable X asuma un valor y que la variable Y asuma otro valor. Entonces, acá lo que se presenta es una variable y su recorrido. Recuerden que era de 0 a 3. Y acá tengo la otra variable con su respectivo recorrido. Y en el cuerpo de la tabla, lo que estoy teniendo, como muy bien dijo Valentina, son probabilidades, la probabilidad conjunta. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo piensan que se obtuvieron estas probabilidades conjuntas? ¿Cómo se estudiaron? Estamos trabajando en una ferretería que se registran diariamente dos variables. Estudiamos una gran cantidad de días de esa ferretería y pudimos registrar esa probabilidad con cada combinación. ¿Bien? Y la vinculación que tienen en cuanto a representación gráfica, ¿qué, qué suena esto? ¿Qué son estos? Los que estoy marcando. ¿Qué pasaba cuando teníamos una variable discreta? ¿Cuál era el gráfico que lo representaba? Un gráfico de bastones hacíamos, bien. Bueno, acá también tenemos un gráfico de bastones. Lo que pasa que en esta situación es un gráfico de bastones que es tridimensional, ¿sí? Porque tengo que tener en cuenta la variable X y la variable Y la altura del bastón me está representando la probabilidad conjunta. Fíjense que en este eje se presenta la probabilidad conjunta de la variable X. Y acá, por ejemplo, está resaltado 0,30. ¿Qué significa 0,30? Que la variable X asumió el valor 2 y la variable Y asumió el valor 3. ¿Y quién era X? O sea, se demandaron dos artículos en un día, la probabilidad de que se demanden dos artículos en un día y que haya en existencia al inicio del día tres artículos es de 0,30. Entonces, acá, cuando la X dijimos que vale 2, a ver si está bien hecho el gráfico, y la Y vale 3,
no me está diciendo el gráfico porque está con 2 y 1, está corrido. Sería este. Ahí está. Entonces, la altura de este de bastón me está indicando la probabilidad conjunta. Bueno, acá tienen, fíjense, lo que es la interpretación. S030, probabilidad de que en cualquier día que estemos estudiando la ferretería, se demanden 2 artículos y haya en existencia 3, es de 0,30. Vayan frenándome, chicos, si hay dudas. Bien, ahora vamos a hacer un adicional a estas tablas, que ya lo hemos trabajado un poco en el capítulo de probabilidad, que son los márgenes. Yo tengo, fíjense la primer tabla, que estoy viendo la distribución conjunta de la variable xy. Donde acá tengo en rojo marcado todos los valores de x, los valores que asume, y acá en naranja, 1, 2 y 3, los valores de y. ¿Qué se hizo? Se adicionó una fila y una columna de totales. Fíjense, esto fue lo que se adicionó, ¿sí? Esa columna y esta fila. ¿Y qué me está indicando? ¿Cómo se obtuvo este 0,10? ¿Qué significa este 0,10? La probabilidad de qué? La probabilidad de que x valga 0, o sea, de que el número de artículos que se demanden por día sea nulo, que no haya artículos demandados por día, sin importarme cuántos artículos hay en existencia. Es decir, no tengo en cuenta si hay en existencia 1, 2 o 3. ¿Estamos? ¿Qué significa 0,10? ¿Alguien me lo puede decir? ¿0,10 qué es? ¿La probabilidad de qué? Tengo 0,10 y igual a 0. La probabilidad de que no haya artículos demandados por día. Por eso se dice que acá a ver, vamos a marcarlo diferente. Acá, fíjense, estoy teniendo la distribución marginal, observo justamente los márgenes de la tabla, de la variable x. ¿Qué quiere decir? Que cuando la variable x asuma el valor 0, la probabilidad es de 0,10. Cuando la variable x tome el valor 1, siendo que la variable x es el número de artículos que se demandan por día, la probabilidad es 0,20. Cuando la variable x vale 2, la probabilidad es 0,50. Cuando la variable x vale 3, es 0,2. ¿Cuánto va a dar esta sumatoria? Va a dar 1. Porque, ¿qué estoy haciendo? ¿La sumatoria de quién? A ver si recuerdan lo que vimos. Dijimos que x es una variable aleatoria discreta. Es como si yo se los presento así. Acá tengo a x y acá tengo la probabilidad de x. ¿X qué valores puedo asumir? 0, 1, 2 y 3. Y acá tengo las probabilidades 0,10, 0,20, 0,50 y 0,20. Por condición de cierre, esta sumatoria me tiene que dar 1. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Y lo mismo se hizo, nada más que para la variable y. Entonces, acá tengo el recorrido de la variable y acá tengo la probabilidad de que el número de artículos en existencia al inicio del día sea 1, tiene una probabilidad de 0,20. De que la variable y valga 2 es 0,33. Y de la que la variable y valga 3 es 0,47. La suma
de estas tres probabilidades, también por condición de cierre, es 1. Entonces, en estas dos columnas, si yo te las presento así, ¿qué le estoy mostrando? En esta tabla es una tabla de doble entrada. Estamos presentando las distribuciones de probabilidad conjunta. Y acá, en los márgenes que se presentan, que yo se las hice aparte, acá 1, 2 y 3, ¿no? 1, 2 y 3, y cada una con su probabilidad. 0, 2, 0, 33. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá en verde yo? Ya lo vimos esto. Esa sumatoria vale 1. Es la distribución de probabilidad. Bien, Julián. La distribución de probabilidad de la variable i. ¿Sí? Estoy estudiando solamente a una variable, no en forma de vector. Igualmente, recuerden que en esta unidad vamos a trabajar con combinación de variables. Y bueno, lo borré, ¿no? Pero como ustedes ya saben trabajar con distribución de probabilidad de una variable, a ver, vamos a ver si puedo, ahí está, por ejemplo, de la variable i, ustedes me podrían calcular la esperanza de i, porque ¿cómo era la esperanza de una variable que era discreta? ¿Cómo la calculaban? ¿Qué era la esperanza? Acá está calculada la esperanza y acá está calculado el desvío. ¿Cómo se calculó eso? Haciendo la sumatoria de la variable por su De cada- probabilidad. Bien, haciendo la sumatoria de cada valor de la variable por la probabilidad, que fíjense que es lo que está hecho acá, 1 por 0,2, más 2 por 0,33, más 3 por 0,47, es decir, en promedio, ¿qué me da? Que el número de artículos en existencia al inicio del día es de 2,27 artículos. De igual manera, considerando los valores de la variable x, su recorrido y su respectiva probabilidad, pueden obtener que el promedio de artículos que se demandan por día es 1,80. Y lo otro es el desvío estándar, que ya también tienen que saber la interpretación. Y acá hay algo importante, que está marcado en celeste. Fíjense, este 0,20 que tenemos acá. Uno puede decir, sí, a ver, 0,20 es la probabilidad de que x valga 1. Es decir, de que el número de artículos que se demanden por día sea de 1. Pero, ¿qué es en verdad lo que se estudió? Es lo que yo le venía comentando antes, cómo se completaron las probabilidades de esa tabla conjunta. Se estudiaron una gran cantidad de días en esta ferretería y se observó que en el 20% de los días se demandó un solo artículo. En el 50% de los días se demandaron 2 artículos. O acá, en este 20% de los días, al inicio del día hubo en existencia un artículo, observando una gran cantidad de días. Y acá tienen explícito lo de este 47. El 40 estudiando muchos días, el 47% de los días, al comienzo de cada día, nos encontramos con 3 artículos en existencia. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. Bueno, acá está lo que les empecé a hacer medio boceto yo, pero acá está representada la distribución marginal de las dos variables, de la variable x y de la variable y. Entonces, la variable i, que era el número de artículos en existencia, con su respectivo recorrido y la probabilidad para cada valor de la variable. Y acá tenemos la distribución marginal, pero de la variable x. Y además tenemos calculado los parámetros esperanza y
desvío. Chequen después, pueden chequear si les da lo mismo. Esto que les estoy presentando acá, en las actividades propuestas, la 7.1, en el ítem A, justamente les pide esto, la distribución marginal de la distribución marginal de la variable X y la distribución marginal de la variable Y. O sea, eso sería lo que tendrían que hacer en la actividad 7.1, el ejercicio 1A. Después igual se los remarco. Bueno, entonces, vimos probabilidades conjuntas, vimos probabilidades marginales. Y también, ya sabemos, hemos estudiado cuando había probabilidades condicionales. Entonces, ahora vamos a ver qué ocurre cuando yo quiero tener una distribución condicional. Entonces, fíjense que estoy frente a las mismas variables. X número de artículos que se demandan por día, Y número de artículos en existencia al inicio de cada día. El mismo recorrido, tengo el vector, y entonces ahora me pregunto, si el valor de... Voy a hacer acá anotación. Si yo considero que la variable Y, o sea, número de artículos en existencia al inicio del día, es 1, ¿cuál es la probabilidad? O sea, esto es lo que yo sé. Entonces, yo quiero preguntarme cuál es la probabilidad de que el número de artículos que se demanden sea igual a 0, sabiendo que el número de artículos en existencia es de 1. ¿Cómo harían para calcular esta probabilidad? Más allá de lo que tengan en la tabla, porque no sé qué tienen en la tabla. ¿Cómo hacen para calcular esa probabilidad condicional? Si ustedes tenían probabilidad de A dado B, ¿cómo calculaban probabilidad de A dado B? La probabilidad de A intersección B sobre la Bien, probabilidad de B. perfecto. Entonces, en esta situación, ¿qué tendríamos que calcular? ¿La probabilidad de quién? De que se dé X igual a 0. Esto también se puede representar con punto y coma. Y igual a 0. Dividido la probabilidad, no, acá igual a 1, perdón. Dividido que Y valga 1. Entonces, acá va 1. En el numerador, ¿qué tipo de probabilidad tengo? Quiero que la variable X tome un valor y la variable Y tome otro valor en simultáneo. A ver si alguien se acuerda cómo lo llama. Bien, probabilidad conjunta, ¿sí? Entonces, la probabilidad conjunta dividido, ¿y qué tengo en la división? ¿Una probabilidad de qué tipo? Marginal, porque me interesa la probabilidad de que Y valga 1. Ahora, ¿por qué acá hay un cociente? 0,05 dividido 0,20. ¿De dónde salió? De hacer justamente este cociente, ¿sí? Entonces, voy a retroceder un segundo. Acá. Fíjense, la probabilidad de que Y valga 1, la probabilidad de que Y valga 1 es 0,20. Este sería acá mi denominador, ¿sí? Bueno, no me está quedando muy, muy lindo porque está todo escrito. Ese sería el denominador. Y el numerador, donde X vale 0 e Y vale 1. X vale 0, Y vale 1. La probabilidad es
0,05. ¿De acuerdo de cómo se obtienen los cálculos? De una probabilidad condicional. Entonces tenemos que mirar las probabilidades conjuntas. ¿Dónde van a estar las probabilidades conjuntas? Las probabilidades conjuntas, que llamamos las intersecciones, van a estar acá. Estas van a ser las probabilidades conjuntas. Y las marginales de X las vamos a encontrar acá. Y las marginales de Y las vamos a encontrar acá. Justamente los márgenes de la tabla. Bueno, entonces me voy a... bueno, acá está. 0,05 dividido 0,20. Me dio 0,25. Entonces, ¿qué significa que es 0,25 esta probabilidad? Sabiendo que estudiando un gran número de días, ¿no? Sabiendo que hay un artículo en existencia al inicio del día, es esto acá, la probabilidad de que no se demande ningún artículo es de 0,25. esa. Después, este valor que también da 0,25, ¿cómo piensan que se obtuvo? Me está preguntando la probabilidad de que el número de artículos que se demanden por día sea de 1, sabiendo que el número de artículos en existencia es de 1. Es decir, voy a modificar acá. Va a ir cambiando el valor que asume X. Exacto. Lo mismo, pero con X igual a 1. Entonces, ¿cómo voy a calcular esta probabilidad condicional? Como la probabilidad conjunta nada más que acá le pongo, X igual a 1 e igual a 1, este va a ser otro valor, que según lo que estoy leyendo, no, justo coincide, 0,05, no dije nada, porque da la misma probabilidad que el anterior, 0,25. El que estoy viendo ahora es este, sería y no el primero. Después, en el tercero, ¿qué se observa? La probabilidad da 0,25. ¿Y qué es la probabilidad 0,25? Si yo estudio una gran cantidad de días y sé que en existencia, al comienzo del día, hay un artículo, ¿cuál es la probabilidad de que se hayan demandado 2? 0,25. Y después, ¿cuál es la probabilidad de que se hayan demandado 3, sabiendo que en existencia había 1? Esto a veces lo pueden ver representado de esta manera. 1, punto y coma 1. Tiene distintas formas de representarlo. Uy. ¿En qué segundo con la mano? Ahí está. Esto es la probabilidad conjunta, que la primera variable valga 1 y la segunda variable valga 1. Es otra forma. Bueno, la cuestión que acá lo tienen explícito, dice, si analizamos qué pasa con una distribución de una de las variables para un valor de la otra, que se estudió acá, para un valor dado de Y, este es el valor dado, ¿qué ocurre con la distribución de X? Y ahora les pregunto, ¿qué recuerdan de el concepto de independencia? ¿Cuándo dos variables habíamos estudiado que eran independientes? ¿Qué tenía que ocurrir?
Digo, X e Y son independientes en un ejercicio. O los sucesos, o lo habíamos visto con sucesos, a lo mejor. ¿Cuándo sucesos son independientes? Era algo Bien. como que un Sí, suceso no afectaba al otro, la probabilidad de que ocurra al otro. bien. Y si ustedes tendrían una tabla con probabilidades y valores numéricos, ¿cómo verificarían el concepto de independencia? ¿Se acuerdan que tenían 3 alternativas? Cuando era con sucesos. Vamos a hacerlo con A, B y C. Si yo quiero saber si A y B son independientes, vamos a repasar esto. ¿Cómo hacíamos? ¿De qué manera lo podíamos demostrar? Puede ser que una sea cuando la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de una por la probabilidad de otra. Bien, la probabilidad sería conjunta, como vos dijiste, de la intersección, de A intersección B, es igual al producto de las marginales, a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Bien, lo que está diciendo el compañero es esta. Si nosotros verificamos que A intersección B, o sea, la probabilidad conjunta de A y B, es el producto de las marginales, decíamos que A y B que eran independientes. Lo podíamos probar de esta manera y de qué otra manera. Con condicional no, si tenía la probabilidad de A condicionado al suceso B, o sea, sabiendo que se verificó B. ¿Cuándo era independiente? Cuando esta probabilidad condicional era igual a ¿cuánto? A la probabilidad de A, Ah, ahí está, a la probabilidad de A. Y, bueno, acá estoy trabajando con sucesos A y B. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tengo las variables. Y la tercera opción, que recuerden que con cualquiera de las tres lo podían verificar, la probabilidad de B, sabiendo que se verificó A, es igual a la probabilidad de B. Si se daba cualquiera de estas tres condiciones, ustedes que decían que A y B sí son independientes. ¿Bien? Entonces, tenemos que recordar eso para ver cómo ahora podemos responder a si en este ejemplo, por ejemplo, las variables X e Y son independientes. Entonces, esto es tal cual como está en el apunte, ¿eh? Esto es lo que vimos recién, nada más que quería que me lo digan ustedes. Esto acá es lo que recordamos, ¿sí? Tendríamos sucesos A y B, ¿cómo podíamos ver si esos sucesos eran independientes? Ahora, ¿qué pasa? Yo ahora quiero saber si las variables que estoy teniendo son o no independientes. Entonces, acá les presenta dos cuadros. ¿En qué cambia? Acá tengo variable aleatoria discreta y acá, acá tendría que decir continua. Bueno, porque acá está bien. A ver cómo lo dice en el libro. Bueno, el libro también está. Bueno, acá va continua, chicos. Me estoy dando cuenta ahora. Ahí está. Entonces, fíjense, vamos a decir que X e Y son independientes, las variables aleatorias son independientes, si se verifica cualquiera de estas tres condiciones. ¿Qué es esta condición? La probabilidad conjunta, o sea, de que X asuma valor y asuma un valor, es igual a la probabilidad marginal de X por la probabilidad marginal de Y. Y esto es muy importante. Ahora lo podemos ver en un ejemplo. Porque es para toda combinación, o sea, para todo par X, Y. No es que si esta condición se da para el par X vale 1 y vale 2, ya podemos decir que son independientes. No, se tienen que verificar para todos los pares posibles. Ahora lo vemos con un ejemplo. Después, otra forma de visualizarlo es la probabilidad de
que X, sabiendo que se verificó que ocurrió Y, es igual a la probabilidad marginal de X, también para todo par XY, o la probabilidad de Y, sabiendo que se verificó X, es igual a la probabilidad de Y para todo par XY. ¿En qué cambia la variable discreta con respecto a la variable continua? Que en la variable continua, en vez de tener la probabilidad conjunta, voy a tener una función de probabilidad conjunta. En vez de hablar de la probabilidad marginal, voy a hablar de la función marginal de X y la función marginal de Y. Y en vez de hablar de una probabilidad condicionada, voy a hablar de la función condicionada, función de probabilidad condicionada. Bien. Y después, con respecto a cálculos, que antes vimos de la esperanza, por ejemplo, es lo mismo que hicimos antes. En vez de hacer una sumatoria, lo que tendríamos que hacer si tenemos variables continuas, haríamos integrales. Pero por eso está todo desarrollado con ejemplos de variables discretas, para facilitar un poco y no entrar con la parte de integrales. A ver, quiero ver si estaba acá el ejemplo. Sí, miren, mirando este ejemplo lo podemos visualizar, que bueno, la conclusión es que X e Y no son independientes. ¿Pero por qué X e Y no son independientes? A ver, XY igual a X. Se consideró probarlo por esta condición. Porque recuerden que si acá, con esta condición, yo verifico que sea la independencia entre las variables X e Y, ya está. Entonces, acá tengo la probabilidad condicionada de X condicionada a Y es igual a la probabilidad marginal de X para todo par XY. Entonces, lo que hago es armarme esta distribución, la distribución marginal de X, y la distribución de X condicionada a Y. A continuación se presenta el ejemplo. Acá en la segunda tabla lo que tienen es la distribución marginal de X. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de que X valga 0 es 0,10, la probabilidad de que X valga 2 es 0,50, ¿bien? Y arriba, en la primera tabla, es la distribución de probabilidad de X condicionada a Y igual a 1, que es la que vimos antes acá, que es esta, ¿no? Cuando ahí le damos un determinado valor, por ejemplo, Y igual a 1, ¿cuál era la probabilidad de que X tome los diferentes valores de su recorrido sabiendo esa condición? 0,25, 0,25, 0,25, todo 0,25. Es lo que está acá arriba. Entonces, si ustedes comparan para cada valor de variables, acá dice las variables no son independientes, pero ¿alguien me puede decir por qué no son independientes? Porque fíjense cómo era la propiedad. Esta es la que estamos viendo ahora. Para todo par XY, la probabilidad marginal de X es igual a la probabilidad, en este caso condicionada de X condicionada a Y. Bien tu pregunta, Valentina. Sí. Cuando uno de los pares, vos querés decir, o cuando uno no se verifique, ya podés decir que no son independientes. Y para demostrar independencia tenés que verificar que todos sean iguales. Es decir,
A ver, quiero seguir el chat. Acá que estoy teniendo, por ejemplo, vamos a entrar en este caso. Y vamos a evaluar este caso. Acá, ¿quién tengo? La probabilidad de que X valga 0. Y acá estoy teniendo que la probabilidad de que X valga 0 condicionada a que Y valga 1. ¿Son iguales? No, son distintas. Entonces, mientras uno ya me dé diferente, ya ahí puedo decir que las variables X e Y no son independientes. Y para que sean independientes, se tiene que dar, por ejemplo, si acá todos los valores son 0,25, acá tienen que ser todos los valores 0,25. Todos tienen que ser iguales. Y ustedes me dicen, bueno, acá porque está planteado el caso de la condicional, y yo si lo quería probar con otra condición que no sea con la condicional, también se puede. A ver si lo tengo a continuación o voy a la... Ah, no, estas son otras mías, fíjense. Vamos a mirar esta tabla, la que está en amarillo. Yo les pregunto si las variables X e Y son independientes. ¿Sí? Ustedes podrían ver, por ejemplo, la probabilidad de que X valga, voy a inventar, de que X valga 0 y que Y valga 1. ¿Eso cuánto me da? $0,05. Bien, este valor, 0,05. Esta es una probabilidad conjunta, ¿sí? Ahora, para que sean independientes, ¿qué tendría que pasar? Me tendría que dar igual a la probabilidad de que, bueno, lo escribo así para que me entre, de que X valga 0 por la probabilidad de que Y valga 1. ¿Cuánto es la probabilidad de que X valga 0? X vale 0, tengo que mirar esta marginal. 0,10. Y la probabilidad de que Y valga 1, tengo que mirar esta marginal, esta fila. 0,10 por 0,20 es 0,05. No. Si una igualdad no se verifica, ahí ya ustedes pueden decir que X e Y no son independientes. Si una igualdad no se verifica, no son independientes. Ahora ustedes me hubiesen dicho, profe, ¿qué pasa si acá me hubiese dado 0,05 y acá también me hubiese dado 0,05? Y yo les voy a decir, tienen que probar con todos los vectores XY. ¿Qué quiere decir probar con todos los vectores XY? Y el segundo que dirían, a ver, si esta probabilidad, la probabilidad conjunta, es decir, que X valga 1 y también que Y valga 1, tiene que ser igual a ¿quién? Al producto de la marginal. X igual a 1, Y igual a 1. Acá 0,20 por 0,20 le da 0,05. ¿Se entiende lo que marqué en verde? Lo cambio si quieren acá. Les pongo otro ejemplo. Acá con 0. Con 1 en vez de 0,1. ¿Cuánto es la probabilidad conjunta para el par 1, 1? 0,05. ¿Es igual al producto la probabilidad marginal de X1, que es 0,20,
por la probabilidad marginal de I con valor 1. Bien, no, da 0,04, está bien, no son entonces, ahí, yo ya fíjense que verifiqué una única condición, esto no se da, entonces ya digo X e Y no son independientes. Que esta era la pregunta que antes hizo Valentina, si una condición no se da, ya una condición dentro de todos los vectores, sería para un par directamente no se da, ya decimos que no son independientes. Pero si quisiéramos comprobarla que son independientes, si a mí esto sí me hubiese dado igual, no puedo garantizar que son independientes, tengo que verificarlo para todos los vectores posibles X, Y. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Bueno, porque a veces llegan a que un par, listo, les da igual, dice son independientes. No, tienen que verificar para todos los pares X, Y. Bueno, y después en este material aparecen, que en el apunte lo tienen a lo último, que aparece la covarianza y el coeficiente de correlación. No se asusten con esta fórmula, no se asusten, por favor. La cuestión que ustedes lo que tienen que saber es que la covarianza, el coeficiente de... La covarianza lo que va a hacer es medir la relación lineal que existe entre dos variables. Punto. Pero la relación lineal. La covarianza, como van a quedar las unidades complicadas para interpretarlo, lo que se hace es, se calcula el coeficiente de correlación. ¿Se acuerdan que teníamos la varianza y terminábamos interpretando el desvío? Bueno, algo así diríamos. Acá tienen esta fórmula para la variable, para un vector que tenga variables aleatorias discretas, y acá, bueno, en vez de tener sumatoria, tenemos integrales. Variable aleatoria continua. No nos interesa que demuestren ni cómo se llegó a esta fórmula, pero fíjense que hay fórmulas de trabajo que está acá, fíjense. La covarianza entre dos variables, ¿a qué es igual? Miren esta parte, para que sea más sencillo. Es a la esperanza matemática del producto de las variables X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Es decir, teniendo estos tres términos, ustedes pueden determinar cuál es la covarianza. En el ejemplo que veníamos viendo, la esperanza de X la habíamos hallado, que está acá. La esperanza de Y también la habíamos hallado. Ahora, ¿cómo se calcula la esperanza de un producto? Ustedes consideren la tabla, ¿sí? Acá la tabla de distribución de probabilidad conjunta. Acá fíjense, esperanza de X por Y. ¿Cómo se calcula la esperanza de X por Y? Hacemos la sumatoria de ¿quién? Valor de X por valor de Y por probabilidad conjunta. Entonces, empezamos. Valor de X, 0. Valor de Y, 1. La probabilidad conjunta, 0,05. Y eso es lo que tengo marcado acá. Próximo. Valor de X, bueno, puedo seguir con 0. Valor de Y, ahora 2. Por la probabilidad conjunta. 0 por 2 por 0,03. Después, continúo con el valor de X igual a 0. X vale 0. Y vale 3, probabilidad conjunta 0,02. 0 por 3 por 0,02.
Se entiende que hay que hacer la sumatoria de cada valor de X por cada valor de Y por la probabilidad conjunta, y ahí se llega a la esperanza de X por Y. ¿Se entendió el cálculo? Sí, profe. Ahora, esta covarianza, ustedes es una medida que mide la relación que existe entre dos variables. Quédense con eso. Este término me dio 4,25 y acá tenía menos el producto de 1,80 por 2,27. La cuestión que la covarianza me dio este valor, que da artículos al cuadrado. Ese artículos al cuadrado, ¿y qué relación tienen las variables X y Y? Es una relación lineal muy positiva, es inversa. ¿Qué puedo pensar? Entonces, en vez de quedarnos con la covarianza, lo que se hace es se calcula el coeficiente de variación. Que el coeficiente de variación es la covarianza, o sea, el coeficiente de variación. Si ustedes, por ejemplo, le darían el cálculo de la covarianza entre dos variables, yo acá les doy y les digo, miren, la covarianza dio 0,1114 artículos al cuadrado. Se divide por el desvío de X y el desvío de Y. Desvío de Y que van a ser artículos, desvío de X que van a ser artículos. Y acá si la covarianza era artículos al cuadrado, ¿qué va a aparecer? Que el coeficiente de correlación es adimensional. Fíjense que está acá, no tiene unidad de medida. Acá en el numerador tengo la covarianza y en el denominador tengo el múltiplo de los desvíos de la variable X y de la variable Y que están acá. Entonces, el coeficiente de correlación me dio 0,169. Ahora bien, ahí veo el chat que está. No, no vamos a hacer 3 horas haciendo sumas, no. No, chicos, si usamos, si nosotros les llegamos a pedir el cálculo de la covarianza, tenemos que ser crueles. La idea es que ustedes más que nada interpreten qué significa y qué ocurre particularmente en una situación que ahora les voy a comentar. Por eso no damos ni todo este desarrollo, ni todo como están trabajado en el apunte, que está lo último en el apunte. Esperen porque me salté esto, que es esto sí es importante, fíjense lo que está acá resaltado. Bueno, coeficiente de correlación, ρ. Si el coeficiente de correlación o la covarianza es lo mismo, porque la covarianza dijimos que dividido el desvío de una variable por el desvío del otro me da el coeficiente de correlación. Entonces, si la covarianza o el coeficiente de correlación, esto sí es importante, es igual a 0, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? A ver si alguien puede entender lo que dice acá, lo que está remarcado. Ahí veo el chat. No tienen relación. ¿Pero qué tipo de relación? Lineal. Lineal. Puede ser que tengan relación exponencial, relación logarítmica, relación cuadrática, otro tipo de relación. Entonces, que el coeficiente de correlación en la covarianza sea igual a 0, quiere decir que no tienen relación lineal. Por eso dice, sin embargo, puede existir otro tipo de relación. ¿Bien? Entonces yo les pregunto, si la covarianza es igual a 0,
o el coeficiente de correlación es igual a 0, ¿implica que las variables sean independientes? Fíjense cómo le estoy preguntando el implica, ¿eh? Si la covarianza o el coeficiente de correlación es igual a 0, ¿implica que las variables sean independientes? No. Si la covarianza entre dos variables es igual a 0, no implica que sean independientes. Lo que podemos decir es que son linealmente independientes. Por eso estoy remarcando el tema de la relación lineal. Entonces, si la covarianza es igual a 0, no implica que las variables sean independientes. Ahora, si las variables sí son independientes, ¿el coeficiente de correlación va a dar 0? Sí. Sí. Entonces, eso es el camino. De ida se da, pero de vuelta no. Acá, bueno, acá lo tienen escrito. Si dos variables son independientes, pero no explicito si son linealmente independientes o de qué manera, bajo qué relación, la covarianza y el coeficiente de correlación es 0. La recíproca no vale. ¿Qué quiere decir que la recíproca no vale? Si el coeficiente de correlación o la covarianza es lo mismo, son iguales a 0, no implica que las variables sean independientes. Lo que sí me dice que son linealmente independientes. Eso es importante. Después, el coeficiente de correlación es un número entre -1 y 1. Si a mí me da un coeficiente de correlación muy cercano a 1, por ejemplo 0,95 entre dos variables, van a tener una relación fuertemente lineal y en ese caso sería positiva. Si ustedes harían un diagrama de dispersión, no sé si recuerdan lo que era el diagrama de dispersión, yo tengo dos variables x, y a mí me da que el coeficiente de correlación me da 0,95, por ejemplo, y yo tengo los pares de las variables x, y, fíjense que me va a quedar algo así el gráfico. Pero bueno, no es algo que trabajemos así tanto en la cátedra, pero se los comento. ¿Bien? Bueno, acá fíjense que se los muestra. Voy a tener una recta con pendiente positiva. Acá yo trazo una recta que aproximo estos puntos, va a ser con pendiente positiva. Si yo estoy hablando de que el coeficiente de correlación sea 0,95. ¿Mm? Si fuese menos 0,95, va a ser con pendiente negativa. Profe, Sí. si la relación no es lineal, ¿la ¿Mm? gráfica de esa relación también se va a asemejar a la gráfica de la función de esa relación? O Sí. sea, si es... Sí, va a ir quedando como se relacionan exactamente dos variables. Ese es gráfico de dispersión. Eso, ¿sí? Pero bueno, para ustedes, estos cuadritos que están acá es lo que se presenta en el material. Ustedes van a ver mucho que hay, pero bueno, yo les estoy marcando lo más relevante. Y a ver si había... No, esto no... Bueno, fíjense acá dice... esta fórmula no se la compliquen, no se compliquen la existencia con esto. No, listo, chicos. Lo más importante lo he dicho. Quería mostrar la fórmula esta de trabajo. ¿Dónde está? Acá. Si ustedes, por ejemplo, tendrían que a ustedes les da que la covarianza les da 0, o sea, si esto da 0, ¿qué tendría que pasar? Que la esperanza de x por y
¿cómo tendría que ser? Igual a la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que ustedes calculan estas tres esperanzas. Bueno, es un pasaje de términos. Si este término es igual a este producto, al restarlo a 0. Entonces, esta es como es una condición para decir que son independientes también, ¿o no? Pues estoy hablando, si la covarianza era igual a 0, no, si son independientes voy a decir que esta relación se da. Sería, si son independientes, ahí está. Si son independientes, ¿está bien que yo diga esto? Sí. Bien, porque estoy diciendo, si son independientes, la covarianza es igual a 0. Y para que la covarianza sea igual a 0, le tiene que dar esta igualdad. Bien. Bueno, básicamente esto es todo lo que está hasta el punto... Vamos a borrar todo esto. Ahora voy a compartirlo. Que no me lo... Acá. Ahí está. Bueno. Esta lectura, fíjense, que significa que, bueno, variables aleatorias bidimensionales, vamos a tener en 2 dimensiones, función de probabilidad conjunta, función de probabilidad es porque estamos trabajando con variables discretas, acá variables continuas. Distribuciones marginales, distribuciones condicionales, bien. Bueno, hasta el punto 7, y fíjense lo de correlación, aparece recién acá lo último. Después yo les voy a indicar bien si eso lo vamos a evaluar o no. Pero lo que les dije recién fue mínimo. Entonces, acá tienen toda una lectura del material. Fíjense que acá está el mismo ejemplo que estuvimos viendo. Tienen el gráfico acá de bastones en 3 dimensiones. Distribuciones marginales, las condicionales. Y acá me interesaba. El 7.1. Actividad propuesta. Dice, en relación a la distribución conjunta del vector xy, donde x es la variable número de repuestos que se demandan diariamente en cierta ferretería, e y es la variable número de repuestos en existencia, le pedimos que determine las distribuciones marginales de x y de y. Lo vimos antes cómo era, ¿no? ¿Cómo quedaría? A ver. Esperen que me parece que esto lo tengo resuelto. Así no pierdo tiempo. Espera. Bueno, la cuestión que quiero que veamos la actividad 1 del apartado 7.1. Actividad 1, actividad 1 del apartado 7.1. No sé si la tengo acá. Sí, acá está. ¿La están visualizando en Word, chicos, ahora? Sí, perfecto. Bien. Ok. Vamos a ir, ahí está. Bueno, fíjense que es la misma actividad, ¿sí? Donde teníamos que la variable x tenía un recorrido de 0 a 3 y la variable y tenía un recorrido de... A ver si lo cambié. A ver, espera.
Bien, escúchenme a mí, esperen. No, ¿qué sería 1, 2 y 3? Acá hay un error. Me di cuenta que acá 1, 2 y 3. Me parecía que el par último lo había dado 3, 3. Entonces acá... Ah, no, acá lo puse bien. 1, 2, 3. Este era el error. Bueno, entonces, ustedes tienen esta tabla en el apunte. La distribución marginal de X. ¿Qué me pueden decir de esta tabla? Que no están todos los valores completos, hay algunos nomás. ¿Cuál es la distribución marginal de X? Yo les digo, díganme la distribución marginal de X y la distribución marginal de Y. Ya se los mostré antes igual. La de X es 0.1, 0.2, 0.5 y 0.2. Bien, son las probabilidades. Si vos querés armar Perdón. la distribución, te armás la tablita, ¿sí? Donde acá tendrías los valores de la variable X con tu recorrido. Es lo que está marcado acá en celeste, diríamos. 0, 1, 2 y 3. Y la probabilidad que toma cada valor de la variable. 0,10 sería 0,20, 0,50 y 0,20. Y por condición de cierre tiene que dar 1. Y la distribución de probabilidad de la variable Y, el recorrido es 1, 2, 3, los valores que asume, y la probabilidad para cada valor, 0,20, 0,33 y 0,47. Y la sumatoria tiene que dar. ¿Está? Cuando les pide distribución marginal. Ahí te leí, Tomás. Que no sé qué dije, ¿qué pedí? Disculpas. Yo me confundo, pido disculpas, no sé, ¿qué dije? Digo tantas cosas a la vez, chicos. Eso que me lo escribiste hace un minuto. ¡Ah! Bien, dice, no entendía, digo. Obviamente que no tienen que pedir disculpas. A lo mejor a uno le sale naturalmente, pero sin la intención, le sale. No, sí, me sale natural, profe. No hay Pero ¿se entendió entonces la distribución marginal de X y de Y? Yo se las había mostrado en el ¿cuál era? Bueno, eso es el inciso A. Los quiero escuchar en el inciso B. Acá creo que no había más nada. Ya pasaba el B. Bien. Acá le voy a marcar en celeste, diríamos. Ay, no se ve nada esto. Pero igual quiero que vayan pensando el B. La probabilidad de que, fíjense lo que pregunté, la probabilidad de que, habiendo un repuesto en existencia, no se satisfaga la demanda. ¿Qué tipo de probabilidad me está pidiendo? condicionada. Bueno, ¿y qué condiciona qué? ¿Cómo escribo eso? Ahí estoy leyendo en el chat Valentina. X igual a 2, y igual a 1. ¿Y eso qué sería? Porque acá me dijeron que tengo que plantear una probabilidad condicional. Es parte de la resolución, pero ¿qué sería eso? A ver, vamos a plantear primero la probabilidad condicional que me está pidiendo. Me está pidiendo una condicional, me dijeron, ¿no?
¿Cuál es el suceso o lo condicionante? Que haya un repuesto en existencia, ¿no? Dice, habiendo un repuesto en existencia. ¿Cómo escribo eso en simbología? Bien. Cantidad o número de repuestos en existencia de la variable i. La variable i que suma valor 1. ¿Sí? Esto es 1. Y acá, si quieren, pueden escribir como un nuevo suceso, como decir A, y A, ¿quién sería? No se satisface la demanda. Y ustedes tendrían que calcular la probabilidad de A. ¿Cuándo no se va a satisfacer la demanda? Si A yo lo defino como un suceso, que es no se satisface la demanda. O sea, ahora que tendría que hacer, calcular quién es A, ¿cuándo no se va a satisfacer la demanda? ¿Qué es lo que me escribió? Me parece que Valentina. ¿Y quién es A? Pero yo inventé A como un suceso que significa no se satisface la demanda. No se va a satisfacer la demanda, ¿qué significa A mayor a 1? Fíjense, Valentina en el chat puso la probabilidad de que x igual a 2 e y igual a 1, ¿qué sería? Probabilidad de x igual a 2 y igual a 1. Que me pidan dos cuando yo tengo uno solo en existencia. ¿Se satisface la demanda? No. No. Bien. Y la otra situación que planteó Valentina es cuando la probabilidad de que x valga 3 y el valor de y sea de 1. ¿Qué quiere decir? Que me están demandando 3 cuando tengo 1 en existencia. O sea, me están mandando más de lo que tengo. ¿Se satisface la demanda? Ante esa situación, la probabilidad conjunta sería que x valga 3 e y valga 1. No se satisface la demanda en esas dos situaciones. ¿Hay alguna otra situación en donde no se satisfaga la demanda? O sea, lo que están diciendo es cuando x vale 2 y y vale 1. Acá. Y cuando x vale 3 y y vale 1. En estas dos situaciones no se satisface la demanda. A ver, partamos de que tenemos una condicional, la condicional que nos dice que la variable y vale 1. Ahora, si la variable x vale 1 y la variable y vale 1, ¿se satisface la demanda? Sí. Tengo uno que me demanda y uno en existencia. No me demandan, x vale 0, y tengo uno en existencia, no va a pasar que no se satisfaga la demanda, porque en verdad no me demandaron. ¿De acuerdo? Entonces, el suceso A hace referencia a cuando no se satisface la demanda. ¿Cuándo no se satisface la demanda? Cuando el número que me demanden supere al valor en existencia 1. Entonces, ¿cómo hago para calcular esta probabilidad? ¿Cuánto sería la probabilidad de A, del suceso A?
la probabilidad de A, estoy preguntando, después veo la condicional. Es la probabilidad de que X valga 2, dijimos Y valga 1, más la probabilidad de que X valga 3, Y valga 1. ¿Cuánto da la probabilidad de A? Chicos, lo tienen acá. ¿Esto más esto o no? Pero tenés que tener en cuenta, bien ahí 0,10, pero tenés que tener en cuenta que el suceso condicionante es que en existencia tiene que haber uno. Ah, vos si querías calcular la probabilidad de que no se satisfaga la demanda, claro, pero yo quiero calcular ahora la probabilidad de que no se satisfaga la demanda sabiendo que I igual a 1. Porque después hacemos el condicional. No sé cuánto. A ver si lo tengo acá resuelto, a ver cuánto da numéricamente. Espera. Vamos a guardar todo esto. Sí, yo lo estaba haciendo directamente para I igual a 1. Pero tenés razón en lo que dijiste. Que el suceso A es. Tenés el que yo no considere. Claro, profe, pasa que él puso que el suceso era que no se satisfacía la demanda. Entonces eso como que nos confundió un poco. Ah, bien, perdón. ¿Saben lo que pasa? Que si ustedes van al material teórico, no me estoy justificando, ¿no? El material teórico, en un ejercicio anterior, por eso tengo anotado acá de la página 4 o 5, quiere decir que debe venir de esa página, creo que preguntaba cuál era la probabilidad de que no se satisfaga la demanda. Y después venía y bajo ese resultado tendrían que incluirlo acá, ¿sí? Pero la probabilidad de que no se satisfaga la demanda es 0,15. Es decir, la probabilidad de que X valga 2 y valga 1, la probabilidad de que 3 valga 2 y valga 1, que eso es lo que consideramos recién, ¿sí? El que no consideramos fue este, que me demanden 3 y tengo en existencia 2. ¿Sí? Está bien lo que plantearon. Yo me estaba basando nada más en el condicionante. O sea, lo que a mí me faltó fue esto. Este término, que justo también da 0,05. Este par. Pero está bien como lo dicen ustedes. Lo que pasa es que la intersección ya directamente me da lo que yo estaba sumando. Fue un error, porque que no se satisfaga la demanda es 0,15 la probabilidad. Yo lo hice en el espacio muestral reducido, lo estaba haciendo recién. El espacio muestral reducido es que I valga 1. Entonces, por eso, directamente trabajé con estos dos. Pero bueno, díganme si lo entendieron. Lo que pasa, a ver, lo explico ahora cómo está resuelto acá, y se lo explico cómo lo estaba encarando yo. Yo directamente lo que estaba haciendo era considerando que I valga 1, porque es lo que me va a terminar importando, ¿sí? Pero después, a ver, yo a ustedes les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que en un día no se satisface la demanda y me olvido del condicionante? Por eso le digo que este ejercicio, cuando ustedes vean el material teórico, esta probabilidad se va a preguntar
Acá dice página 4 o 5, bueno. Anteriormente a lo que estamos trabajando ahora. Entonces, si ustedes tienen que calcular la probabilidad de que en un día no se satisface la demanda, solamente eso, ¿cuándo no se va a satisfacer la demanda? ¿Qué tiene que pasar? Díganme en palabras. La reserva sea inferior a la demanda. Lo que tenés en existencia Es menor a lo que te demanda. lo que tengo en existencia es I. Y es menor a lo que me están demandando. A 3 es menor y es menor. ¿Hay alguna otra situación en este ejercicio? No. X mayor a Y. Bueno, ahí está bien. X mayor a Y. ¿Se entiende este 0,15 que sale de hacer la probabilidad de A? Sale de hacer, no, esta no. Sería 3 y 1, 3 y 2. Estoy marcando cuando no se satisface la demanda. Ahí 2 y 1, estos 3. ¿Está bien? ¿Estos serían? Tres y 1, 3 y 2 y 2, 1. Entonces la probabilidad que no se satisfaga la demanda es 0,15. Hasta ahí. ¿Llegamos? Sí. Bien. Ahora, yo voy a volver al enunciado. El enunciado me decía: calcule la probabilidad de que no se satisfaga la demanda habiendo un repuesto en existencia. Por eso yo estaba considerando nada más que la I valga 1. Entonces, si ustedes hacen todo el planteo de la condicional, como lo vienen haciendo, como ya lo saben hacer, ¿cómo es? La probabilidad de A, de que ocurra el suceso A, intersección, I igual a 1. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es la intersección entre A igual a 1? En esta situación, ¿se da que I valga 1? No. No. Por eso solamente se están teniendo en cuenta estas dos situaciones. Que X valga 2 e Y valga 1 y X valga 3 e Y valga 1. Por lo tanto, la probabilidad calculada en el numerador me va a dar 0,05 más 0,05 y la probabilidad de que I valga 1, ¿de dónde obtenemos la probabilidad de que I valga 1? De la marginal, ¿no? De I. La probabilidad de que la variable I valga 1, ¿cuánto era? 0,20. De acá salió este 0,20. ¿Está? Bien. Yo estaba calculando la probabilidad condicional con el espacio reducido, entonces ahí a lo mejor, no, a lo mejor no, los confundí. Se llega a lo mismo, pero bueno, mejor si lo entienden de esta manera que está más completa. Bueno, entonces este sería el inciso B del ejercicio. Y el inciso C me pregunta si las variables X e Y
que lo hemos visto antes que nos da como resultado, pero yo creo que ahora me lo digan con otra situación, planteándomela. Si las variables X e Y son o no aleatorias independientes. A ver, si yo les doy esta tabla con lo que está completo, ¿me podrían decir si son o no independientes? A alguien que se le ocurra ver algo. Una. Bueno, quiero 2 ejemplos diferentes que me den para comprobar si X e Y son independientes. Tienen que llegar a lo mismo. Habíamos visto en el material anterior que no eran independientes. Bueno, tenemos que llegar a que no son independientes. Quiero 2 ejemplos diferentes. Con los datos que tengo en la tabla, ya lo puedo calcular. Si la probabilidad conjunta era diferente al producto de las marginales, claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué valor querés considerar de X y cuál de Y? Que X valga, la probabilidad vamos a hacer de que X valga un determinado valor que ustedes me van a decir, la probabilidad de que Y valga un valor que ustedes me van a decir. Acá estoy calculando probabilidad, ay, no, ahí. Acá calculo probabilidades marginales, que X tome un valor y que Y tome un valor. 1 a 1. Bien. Valentina tomó el mando y el resto está ahí, no sé. 1. Estas son probabilidades marginales. ¿Cuánto vale la probabilidad de que X valga 1? X vale 1, da 0,20. No, perdón, acá. 0,10. X vale... No, está bien. Da 0,20, pero lo miré acá mal. X vale 1, 0,20. Este 0,20 acá. Lo marqué mal. Acá estoy marcando igual a 1. Ahí. X es lo azul. X vale 1, 0,20. ¿Está bien? Ahora sí. Igual a 1. Igual a 1. 0,20. Entonces acá tengo marginales. ¿Qué tengo que hacer? El producto de las marginales, ver si es igual, o no, ¿a quién? A la probabilidad conjunta. Es decir, que, bueno, lo anoto así como par, 1, 1. ¿Quién sería esta probabilidad conjunta? Que X valga 1 y que Y valga 1. ¿Cuánto da? 0,05. Bien, acá. X vale 1, Y vale 1, 0,05. 0,05 es igual a 0,20 por 0,20. Bien, el producto es 0,04, por lo tanto, no son independientes. Ya encontré una igualdad que no se verifica. Bueno, díganme otro ejemplo para verificar que no son independientes. Que no sea Valentina. X0 e Y1. Bueno, que voy borrando lo que no me sirve. Esto lo borro. X0 y 1. Entonces fijo esto y esto. Entonces, ¿cuánto es la marginal de que X valga 0? Acá dijimos
queremos 0. X vale 0. ¿Cuánto es la marginal? 0,10. 0,10. Entonces, ¿y cuánto es el producto de las marginales? Es decir, de que X valga 0, la probabilidad de que X valga 0 por la probabilidad de que Y valga 1. 0,10 por 0,20. Acá estoy haciendo el producto de las marginales, ¿sí? Y quiero ver si este producto de las marginales es o no es igual a ¿quién? A la probabilidad conjunta, donde X vale 0 y vale 1. ¿Cuánto es la probabilidad de conjunta X vale 0 y vale 1? ¿Cuál es esta probabilidad? 0,05. Bien, 0, 1 acá. La encuentro en el cuerpo de la tabla. ¿Y cuánto da 0,10 por 0,20? Bien, entonces, ahí estoy leyendo el chat. ¿Qué pasa? Uy, 0,02. ¿Se da la igualdad? No. Entonces, ya con este ejemplo, no se da la igualdad, o con el que propuso Valentina, ya puedo afirmar que X e Y no son independientes. Si alguna igualdad de la que ustedes hubiesen propuesto se verificaba, tienen que seguir con todas las combinaciones de X y. Bien, a ver. Exacto. No son independientes las variables. A ver qué había ejemplificado acá. Bueno, acá se hizo el ejemplo con otro. La probabilidad marginal de que X valga 1, 0,20, de que Y valga 3, 0,47. Y valga 3, 0,47. ¿Y cuál dije más? X igual a... Esperen que me olvidé. X igual a 1. Y X igual a 1, 0,20. Estoy considerando X igual a 1. ¿Cuánto es 0,47 por 0,20? ¿Se entiende que si yo les digo cuánto es 0,20 por 0,47, le estoy preguntando el producto de las marginales? Sí. ¿Cuánto es el producto de las marginales? Sería 0,47 por 0,20. 0094 me contesta acá en el chat. Bueno, me dicen que es 0,094. Entonces, el producto de estas marginales es igual a la probabilidad conjunta de que Y valga 1 y dijimos Y valga 3. ¿Cuánto es la probabilidad conjunta de esta? $0,05. Bien. Listo. Son diferentes, entonces no son independientes. Bueno, este era el ejemplo que estaba resuelto, pero era un tercer ejemplo. Ahí está, es lo que me confirmaron ustedes. Bueno, y acá ven que X e Y no son independientes. Les hago una pregunta. Escuchen la pregunta.
si yo tengo como dato, yo les doy a ustedes como dato la marginal de X, o sea, les doy todos estos valores, y les doy la marginal de Y. Y les digo que las variables X e Y son independientes. Esto no lo tienen, ¿no? Ustedes tienen nada más las marginales de X y de Y. Y además, yo le estoy asegurando que las variables son independientes. ¿Pueden obtener las probabilidades conjuntas? Sí, Sí, hago la multiplicación. Exacto. Bien, multiplicación de las marginales me da la conjunta. Entonces, ¿cuándo yo puedo tener calcular las probabilidades conjuntas? Si me dan como dato las marginales, por ejemplo, y me dicen que las variables se conforman en forma independiente. Entonces yo podría completar esta tabla. ¿Está? Pero si no me dirían que son independientes, no puedo completar la tabla. Van a tener que darme alguna otra información. Pero eso es lo que les tiene que quedar en claro a ustedes. Que ustedes tienen las probabilidades marginales de dos variables y le dice que las dos variables se comportan en forma independiente, pueden calcular la distribución de probabilidad conjunta de esas variables X y Y. ¿Sí? sí. ¿Está? Bien. Bueno, por hoy creo que es suficiente, chicos, porque, a ver, ahí les muestro el material teórico, porque después empieza con suma de variables, se complica un poquito la cosa. Yo lo que les voy a pedir es que vean hasta este apartado 7.1, les comparto el material de teoría. No se asusten si ven algunas fórmulas, ¿no? Pero este apartado 7.1, bueno, este es lo que estuvimos resolviendo recién, pero resuélvanlo, ¿sí? Nuevamente. A ver, estoy acá en la página 8. Quiero ver qué decía en la 4 y 5, que me quedó la pica. Porque, voy a ser sincera, no vi el material este antes de la clase. 4 y 5, a ver. En algún lugar tiene que pedirme el tema de la demanda. Acá está calculada, fíjense. En un día no se satisface la demanda, y acá está calculada. Entonces tengo mal anotada, página 4 y 5. ¿Qué anoté? Página 4, bueno. A lo mejor continúa en las 5. Acá continúa en las 5 a lo mejor. Pero bueno, no sé. No quiero hablar de más porque la cuestión es que para el punto B del 7.1 sería, acá tienen el suceso A y acá tienen la probabilidad, que daba 0,15. Vieron que yo les dije que venía de antes ese. Bueno, todo esto lo pueden ver, sí, perfecto. Hasta el punto 7 inclusive. Después acá como tenemos más de dos variables. Bueno, y acá calcula la esperanza. Esto también lo podrían ver el punto 9. Porque estoy pensando, es la actividad 2. Bueno, no sé. El martes que viene no tendríamos clases, chicos. Uy, qué día del estudiante. Hoy es 14, sí. El martes que viene. Bueno, entonces. Bueno, vemos. Nunca el martes, el día del estudiante, se dio clase. Si el martes no tenemos, si el martes es el día del estudiante
está como feriado en el calendario, no vamos a dar clases, en honor a ustedes, porque el día del profesor vieron que sí se da clases. De paso les comento que hay un día del profesor, pero bueno, no importa. La cuestión es que para que vayan avanzando, hagan la lectura hasta el 7.1, la 9 también lo pueden leer, porque es cálculo de la esperanza. El punto 9 lo pueden leer, pues yo después se los explico. Propiedad reproductiva ya lo van a leer y me van a querer. Y no les puedo dar ejercicios de la práctica del final porque faltan conceptos todavía. Voy a leer en el punto 9. ¿Y la mesa? No tengo el calendario en mano, chicos. Claro, si se pasa la mesa, es porque se considera que el 21, bueno, como siempre, ¿no? El 21, Día del Estudiante, nunca se dio clases. Bueno, entonces tienen para trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, Lo que yo les diría es que el punto, a ver, porque alguien que me dice, bueno, puedo avanzar un montón, profe, que tengo mucho tiempo para dedicar la probabilidad. Entonces le diría que el punto 12, no lo vamos a ver. No somos más aproximaciones. Tenemos sentada el límite es muy importante y la propiedad reproductiva es muy importante en este capítulo. Un teorema y una propiedad, pero prefiero que eso lo vean conmigo. Lo que sí les voy a pedir hasta el punto 9, que vean. Y si hay alguna propuesta que les vaya pidiendo en el camino, la vayan haciendo, y si hay algo que no se entendió, lo arrancamos en la próxima clase. ¿Sí? Hacemos revisión de la esperanza y la varianza, que le va a pedir la esperanza de suma de variables. Por ejemplo, la esperanza de x más y. A ver, x más y para hacerlo sencillo. Bueno, le va a dar que es igual a la suma de las esperanzas, pero bueno, es para ir adelantándole algo. La cuestión es que léanlo, porque está todo desarrollado con un ejemplo, y lo van a poder seguir. ¿De acuerdo? bueno, profe. Bueno, chicos,